Muchas bendiciones le dé el Señor en cualquier rincón del mundo donde usted se encuentre en esta hora. Lo saluda el pastor Iván Mejía desde la República de Nicaragua y en esta ocasión quiero abordar un tema que he titulado Cuando el Espíritu de Dios no está. Y para esto quiero hacer referencia a la palabra del Señor que está escrita en el libro de Jueces, capítulo número 16, verso 20. Textualmente, este verso de la palabra del Señor nos enseña que en el momento que los filisteos atacaban a Sansón, Sansón dijo: saldré otra vez como las otras veces y los venceré. Sin embargo, la palabra hace reseña muy precisa y dice: pero Sansón no sabía que el Espíritu de Jehová lo había abandonado. Y es triste entender cómo este hombre, creyendo y acostumbrado a tener una vida de mucho desorden, a pesar de su llamamiento, a pesar de que su nacimiento fue anunciado a sus padres, y no solamente anunciado, sino que fue un llamamiento el cual Dios puso precisión en la manera en que este muchacho debía de criarse y que este muchacho también debería desarrollar su llamamiento. Si nosotros leemos los capítulos 12, 13, 14 del libro de Jueces, nos damos cuenta que Dios formuló muchas condiciones para él, que Dios prescribió a sus padres la manera en que él iba a desarrollar su vida, la manera en que él iba a desarrollar el llamamiento que Dios le había dado, y la palabra nos muestra que él había sido llamado para ser libertador de Israel, que él había sido llamado para ejercer un ministerio honroso, que él había sido llamado para ejercer un ministerio en el cual iba a traer libertad, y él iba a ser un instrumento para bendecir al pueblo y libertarlo de sus enemigos. Y hago referencia a todo esto porque la palabra del Señor nos muestra de que todas las cosas escritas están escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores y para que nosotros también aprendamos de los errores que se han cometido por hombres de Dios. Y esta vez, como les decía al comienzo, he titulado esto Cuando el Espíritu de Dios no está. Y todos conocemos el final de la historia de Sansón. Ese día él no sabía que el Espíritu de Jehová lo había abandonado, y él ya, sus fuerzas no estaban en él, porque sus fuerzas venían de Dios. Este hombre se había acostumbrado a que hoy se acostaba con una prostituta, y textualmente la palabra dice que al siguiente día el Espíritu de Jehová venía sobre él y él mataba a un león. Luego seguía en sus delitos y en sus pecados, y luego la Biblia vuelve a afirmar que el Espíritu de Jehová venía sobre él y volvía a ser un instrumento, volvía a ser usado, pero él no se daba cuenta que su vida tenía un propósito, el cual Dios no iba a trazar ese propósito por causa de él. Sin embargo, él creyó de que él era merecedor de ser instrumento de Dios, y que él era merecedor y poseedor de la presencia de Dios a su manera y a su forma de vivir y a su propio antojo. Y es lo que pasa hoy. Muchos hombres de Dios que son usados, muchas personas que Dios los ha llamado al ministerio, muchas personas que Dios las usa de una u otra manera, creen que son merecedores de ese gran privilegio. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña y nos dice que nosotros somos merecedores del infierno, merecedores de la muerte, merecedores de condenación. Sin embargo, por su gracia, por su amor,
por su misericordia es que hemos sido salvos, y al apartarnos del pecado, dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21, dice: si alguno se aparta de estas cosas, será instrumento útil al Señor, santificado, dispuesto para toda buena obra. Así es que cuando venimos al Señor y recibimos su Espíritu, junto con ello también debemos de apartarnos del pecado. Es lo que Sansón no hizo. Él pensó que él era merecedor nada más y podía vivir como quería, como se le antojara, y él siempre iba a ser poseedor del poder de Dios, porque las fuerzas de Sansón no estaban en él, las fuerzas de Sansón venían de Dios. Así es que si hacemos comparación con esta situación a lo que pasa en muchas congregaciones, a lo que pasa en muchos hombres y mujeres que Dios ha llamado al ministerio, es igual. Mucha gente dentro de la iglesia del Señor ha contristado el Espíritu Santo. Y la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados. Nosotros no podemos vivir antojadizamente en las costumbres del pasado, en las cosas que el mundo practica, y pretender que el Espíritu de Dios no se contriste con nuestras actitudes. Así es que pregunto: ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, por los atributos, por los dones, por el ministerio al cual Dios los ha llamado, y que por su gracia y su misericordia Dios los usa como instrumentos, cuántos de estos están viviendo una vida santa? ¿Cuántos de estos hombres y de estas mujeres están honrando el privilegio que Dios les ha dado a través del llamamiento que les ha hecho? Espero que muchos de los que me escuchan estén honrando ese llamamiento que Dios les dio, y que ninguno de nosotros pretenda que podemos vivir como querramos sin guardarnos, sin santidad. Nadie verá al Señor. Porque tenemos también el ejemplo de Israel en el libro de Ezequiel. Dice la palabra del Señor que Dios le mostró a Ezequiel cómo la gloria de Jehová se levantó de la casa del Señor y se posó en una montaña, y nunca más volvió a ponerse sobre el templo de Dios. Y sabemos lo que pasó: el templo fue destruido, fue quemado, fue arrasado, y el pueblo fue esclavizado. Así es que, hermanos míos, el llamamiento de Dios debe de ser honrado por nosotros. Si Dios te ha dado un ministerio, si Dios te ha dado dones, si Dios ha puesto en tu vida muchos atributos de bien, Dios lo ha hecho para cumplir su propósito de bien en ti y en aquellos a los cuales Dios te ha llamado a bendecir, Dios te ha llamado a predicar, Dios te ha llamado a enseñar, Dios te ha llamado a alumbrar, Dios te ha llamado a ser sal en esta tierra. Pero no es merecimiento nuestro, no lo merecemos. Es su gracia, su amor y su misericordia la que nos da la oportunidad. Así es que, ¿cuántos de los hombres y las mujeres que Dios ha llamado en este tiempo, ya la gloria de ellos está opacada y no se dan cuenta? Ya la gloria del Señor se apartó, ya el Espíritu fue constrictado y se apartó por causa del pecado, por causa de la mala manera de vivir y de la mala manera de administrar lo que Dios nos ha dado. La Biblia hace referencia a que el mayordomo fiel sabía administrar lo que se le había entregado. Y si tú has sido bendecido con muchos dones, con mucha sabiduría, si has sido administrado has sido bendecido con un ministerio que Dios te ha dado, debes de saber y debes de entender de que ese ministerio que Dios te ha dado ha sido dado para honrar a Dios, no para honrarte a ti. Ha sido dado para honrar al Padre
y no para que nosotros usemos ese ministerio y esos atributos que Dios ha puesto en nosotros para beneficio propio. Dios nos ha dado lo que nos ha dado para honrar su nombre. Las cosas que Dios ha puesto en ti y en mí han sido puestas con un solo motivo, y el motivo es que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado, que el nombre del Señor sea exaltado, que el nombre del Señor sea levantado en alto por nosotros y por todas las cosas que ha puesto en nosotros, bendiciendo al mundo, bendiciendo a la iglesia, bendiciendo a los hermanos. Así es que no nos pase como le pasó a Sansón. Un día pecaba, hacía los desmanes que hacía, y al siguiente día Dios lo usaba. ¿Cuántos están así hoy y creen que Dios está contento con ellos porque los usan? Mas no saben que Dios pone su mirada, y cuando el Espíritu Santo es contristado, el Espíritu Santo abandona una morada sucia, una morada que no se guarda, ni se limpia, ni se rescata, para que el Espíritu de nuestro Señor pose sobre él. Así es que te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da, por traer este mensaje y bendecirte. Y el consejo del Señor en esta hora es: guárdate, cuida lo que ha puesto Dios en tu mano, guarda y agradece con todo tu corazón lo que el Señor ha puesto en ti. Todo ha sido puesto para la gloria de Él, todo gira alrededor de Él. El Señor te bendiga. Desde Nicaragua te saluda el pastor Iván Mejía, y muchas bendiciones.